Hola, mi nombre es Juan Manuel y hoy vamos a hablar un poco del concepto de Data Analytics, intentando integrar algunos de los conceptos, herramientas y técnicas que fuimos trabajando a lo largo de la cursada, o vamos a estar trabajando a lo largo de la cursada. ¿Sí? En primer lugar, decir que este concepto que hoy es conocido en la industria como Data Analytics, en realidad es un concepto que fue mutando a lo largo del tiempo. ¿Sí? En los años 90 se hablaba de Business Intelligence, después se empezó a hablar un poco de Business Analytics y ahora se denomina simplemente Data Analytics en general. Lo pueden encontrar de varias formas todavía. Los tres conceptos coexisten. Yo voy a tratar de hacer algún tipo de diferenciación, pero la realidad es que van a poder encontrarlos como sinónimos en la bibliografía de referencia, ¿sí? Se entiende en ese momento, Curto Idea, un concepto bastante general que creo que encierra un poco la naturaleza de esta temática. Decía que, bueno, que Business Intelligence, ¿sí? Y por transición Data Analytics también, eh, está considerado Data Analytics o Business Intelligence el conjunto de metodologías, aplicaciones, prácticas y capacidades enfocadas a la creación y administración de conocimientos que permite tomar mejores decisiones al usuario de una organización. Fíjense lo general, la generalidad de este concepto, digamos, que cuestiones de las que están en el programa de esta actividad académica no son metodologías o aplicaciones o prácticas o capacidades enfocadas en la generación de conocimiento para la toma de mejores decisiones. Bueno, seguramente cuando hablemos de ETL, vamos a estar generando una mejor calidad de integración de datos, que directa o indirectamente va a impactar en la mejora en la toma de decisiones, ni que hablar cuando trabajemos con dashboards o reportings o exploraciones OLAP, como por ejemplo a través de Saiku, ¿sí? En todos estos conceptos, también en Data Warehouse, vamos a estar intentando generar conocimiento para tomar mejores decisiones. Y entonces entendemos que este concepto un poco aborda estas temáticas o estos trabajos, estas metodologías a las cuales venimos trabajando, ¿sí? Entonces, un conjunto de herramientas, metodologías y prácticas aplicadas a la generación de conocimiento para la toma de mejores decisiones desde el punto de vista organizacional, ¿sí? Ahora bien, cuando uno intenta buscar en la bibliografía de referencia diferencias respecto a este tipo de conceptos que abordamos en la diapositiva anterior, vemos que o encontramos que algunos enfoques más tradicionales reservan la palabra de Business Intelligence para los datos estructurados, ¿sí? Fíjense que siempre el Data Warehouse en el centro de la escena y partiendo desde datos estructurados. Nosotros conocemos o vamos a conocer, vamos a trabajar, ¿sí? A partir de nuestros procesos CTL, vamos a ver que en realidad nosotros vamos a poder nutrir nuestros Data Warehouse con datos estructurados y también no estructurados. Por eso es que estos conceptos van a coexistir y van a estar unidos y trabajando de alguna manera en conjunto, complementándose y también muchas veces superponiéndose, esa es la realidad. Y luego, bueno, la parte o el concepto de Data Analytics, ¿sí? Vemos que también está relacionado, ¿sí? Por teoría de conjuntos prácticamente, también a datos semiestructurados o no estructurados, y de acuerdo a la masividad de esos datos, la heterogeneidad de esos datos, la forma en la cual se generen, ¿sí? Vamos a estar anteponiendo las palabras Big Data o no. Desde el punto de vista conceptual, ¿sí? Todas estas técnicas que estamos abordando tienen que ver con el descubrimiento de conocimiento y así es como iniciamos este recorrido. Ahora bien, ¿cuáles son las características de este tipo de soluciones? Bueno, la realidad es que son soluciones todas las que vamos a trabajar, ¿sí? De cara al usuario final, que van a dar la particularidad de estar orientadas, por lo menos la solución final, al usuario, ¿sí? Porque estamos pensando en herramientas que manejen o gestionen información gerencial para las altas gerencias de las organizaciones puedan tomar decisiones, ¿sí? Entonces van a ser herramientas orientadas al usuario, de fácil interpretación y de respuesta a las necesidades, ¿sí? Siempre pensamos más en un esquema de información agrupada, ¿sí? Que en un esquema transaccional.
Bueno, permiten tomar decisiones, esto viene un poco aparejado al concepto anterior, y la información está accesible independientemente de la fuente, porque hay una transición, ¿sí? El proceso, podríamos pensarlo como el proceso ETL, que despega a la información en su entorno de producción respecto a la información disponible para la toma de decisiones, ¿sí? Muchas veces, o siempre, esta información disponible y ya procesada para la toma de decisiones va a estar en un origen de datos diferente que el entorno de producción. Aquí vemos un esquema tradicional de Data Analytics, donde fíjense que siempre el corazón de las operaciones de estas herramientas destinadas a usuario final, como los análisis OLAP, los reporting, el data mining, ¿sí? A esto también le podríamos sumar tranquilamente el componente de generación de dashboard, que es otro de los conceptos que abordamos en esta cursada. Están nutridos siempre por el data warehouse, ¿sí? El data warehouse eh, como centro de la información ya procesada y despegada, ¿sí? De los sistemas operacionales o transaccionales. También forma parte de este ecosistema los procesos ETL como un eslabón que disponibiliza la información, ¿sí? Extrae la información de los sistemas operacionales o transaccionales y los pone a disposición de los tomadores de decisiones, ¿sí? A partir de nutrir el data warehouse, desde el cual luego va a surgir la información que con la cual se completen estos análisis OLAP, estos reportes, estos análisis predictivos o descriptivos del data mining y también la generación de reportes, ¿sí? Para tratar de materializar estos conceptos, lo que vamos a hacer es entender estos mismos a partir de la suite Pentaho, que es con la que venimos o la que estamos trabajando a lo largo de la asignatura. Vamos a ver que la suite Pentaho provee, ¿sí? Un conjunto de características para cada uno de estos eslabones o de estos componentes del ecosistema, ¿sí? Este ecosistema que decíamos está compuesto por la generación de procesos ETL, el data warehouse, los análisis OLAP, el reporting, el data mining y también la generación de dashboard para la toma de decisiones, ¿sí? Como podemos ver y como venimos viendo a lo largo de la asignatura, vamos a ver, ¿sí? que Pentaho provee herramientas para cada uno de estos procesos o cada uno de estos eslabones de la cadena, si se quiere. ¿Sí? Fíjense que provee, por ejemplo, en la base, herramientas para la integración de datos, que sería PDI en nuestro caso. Luego, hay un conjunto, ¿sí? De columnas que soportan la estructura del Data Analytics, algunas que tienen que ver con la gestión de reportes, otras con la realización de análisis, otras con la generación de dashboard, ¿sí? Y otras que escapan un poco a esta asignatura, que tienen que ver con los procesos de management de la información, ¿sí? Que básicamente tiene que ver con cuestiones de metadata y de definición de los objetivos de esos datos. Desde el punto de vista de la base o de ETL, nosotros vimos SPUN o PDI, ¿sí? Estos procesos de ETL, como bien recuerdan, ¿sí? Forman parte del Data Analytics y tienen que ver con extraer, transformar y cargar, ¿sí? En el Data Warehouse o en un sistema o en una base de datos destino, la información para los posteriores análisis y generación de conocimiento. Por otro lado está la gestión de reportes. Los reportes en general son documentos que se utilizan para agrupar información o entender un aspecto de la organización, ¿sí? Estos reportes pueden ser transaccionales, ¿sí? Listados de información, o también vamos a encontrar información agrupada, por ejemplo, a través de gráficos, ¿sí? Algunos de los esquemas que vamos a ver en nuestros reportes van a ser las tablas y todo tipo de gráficos que indagan, ¿sí? Indagan respecto a uno de los aspectos de la organización, ¿sí? Son utilizados en la base de la pirámide organizacional. Por otro lado, ¿sí? Tenemos las herramientas
de análisis de información. Otro de los pilares son, por ejemplo, el análisis OLAP, que es el que vamos a abordar, a través de Saiku, en nuestro caso, que lo que tienen como objetivo es explotar la información que contiene nuestro Data Warehouse para poder generar distintos reportes. La ventaja de estos reportes OLAP es que de alguna manera son reportes dinámicos, puesto que nosotros vamos a poder ir arrastrando nuestras dimensiones y nuestras métricas para ir generando reportes que respondan a diferentes necesidades en tiempo real. ¿Sí? Esto es interesante. Una de las características del reporting tradicional, ¿sí? De la primera de las columnas que veíamos, es que estos reportes en general son fijos en el tiempo, ¿sí? Y se emiten o generan cada una cierta cantidad de tiempo. Bueno, en cambio, en el Dry Explorer, ¿sí? Que es básicamente también una metodología de análisis OLAP, uno lo que hace va arrastrando y explorando diferentes aspectos de la organización, y a medida que van surgiendo preguntas, uno puede ir modificando ese reporte y modificando también la forma de visualizar ese reporte, ya sea a través de tablas o diferentes gráficos, y va a ir entendiendo la organización de una manera más dinámica. ¿Sí? El data mining, que es uno de los conceptos que también abordamos en esta asignatura, tiene un carácter todavía más dinámico, ¿sí? Donde nosotros vamos a ir generando modelos y aprendiendo de los datos a medida que van apareciendo, ¿sí? Y el conocimiento al cual vamos a llegar tiene algunas características de dinamismo respecto a que muchas veces no sabemos qué es lo que vamos a encontrar hasta que no generamos estos modelos. Por otro lado, otra de las herramientas de este Data Analytics es la generación de dashboard. Tenemos un video específico para este tema, en donde nosotros, o los usuarios, en realidad, ya más hacia la cúspide de la pirámide organizacional, es decir, las altas gerencias, van a trabajar en función o van a conocer nuestra organización, la organización, en función de métricas y KPI, ¿sí? Que van a estar presentes en un reporte que tiene unas características especiales, como por ejemplo que son sumamente intuitivos y la información es sumamente global, ¿sí? Vamos a tener algunos índices que se denominan métricas o KPI de acuerdo a la naturaleza que ya vamos a abordar, que me van a permitir entender a simple vista uno de los aspectos de mi negocio, ¿sí? Muchas veces estas métricas y KPI van a estar representadas a través de visualizaciones. Muchas veces van a ser cuantificaciones, van a ser números, métricas, valores, y en otros casos van a estar representados a través de diferentes tipos de gráficos que tienen mayor o menor relación con lo que queremos abordar.